nuestra intención como adultos, padre y madre, es que ustedes estudien una carrera que estuvieras convencido de que te gustara. Soy licenciado en psicología, tengo un par de maestrías, una en educación, otra en psicoterapia. Claro. Porque del trabajo se desprenden un montón de cosas. Porque está conectado con una actividad que a mí me agrada y que me da ambas partes, la juventud y los padres de estos jóvenes, lo identifiquen, es nodal. Porque si lo haces con ese gusto, no lo tienes que anunciar, la gente lo va a ver. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Diálogos con su servidor Alejandro de la Torre. El día de hoy tenemos un podcast muy especial y quiero que nuestro invitado nos haga el favor de presentarse para que todos ustedes lo conozcan. Yo ya tengo el honor de conocerlo, pero me gustaría que te presentaras, amigo. Adelante. Gracias, Alex. Bueno, para la gente que nos está viendo, soy Carlos Reynoso Reyes, soy licenciado en psicología, tengo una par de maestrías, una en educación, otra en psicoterapia. Y nada, pues actualmente soy coordinador académico de la Dirección de Formación a Padres de Familia de la Secretaría de Educación Jalisco, lo cual me ha venido a permitir tener algunas experiencias ya no solamente con la niñez y la juventud, que para mí es importantísimo, sino ahora con los padres de estos. Entonces ya tenemos trabajando para esta área 4 años, se va rápido el tiempo, y nada, pues a sus órdenes. Muchísimas gracias, Carlos, maestro Carlos. Vamos a comenzar entonces. Sean todos bienvenidos y comenzamos. Bienvenido, maestro Carlos Reynoso Reyes. Bienvenido a este espacio. Gracias por haber aceptado. Aparte de ser un excelente profesionista, te considero un buen amigo. Entonces, gracias. Eres parte ya de Diálogos. Que seas muy bienvenido. Y sé que todas y todos allá del otro lado de la pantalla también van a apreciar mucho este episodio. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo esperaría que sí lo disfrutaran. La idea es hacer una situación de reflexión que pueda servirle no solamente a las juventudes, sino a los padres de esas juventudes. Máximo cuando el reto es que son recién adultos. Si hablamos, por ejemplo, de los adolescentes tercer estadio, 18 años y meses, que es más difícil tener como una situación de orientación, porque, bueno, por su propia naturaleza están queriendo tomar sus propias decisiones, sí. Y el padre y la madre o el cuidador tendrá que estar muy presente con ellos. Fíjate qué interesante porque, bueno, como sabes, como gran parte de la audiencia sabe, actualmente me desempeño en la educación media superior y entonces estamos trabajando algunas estrategias para que precisamente las y los jóvenes puedan tener como esa visión de qué es lo que quieren hacer el resto de su vida, ¿no? Que es una decisión que ya es un cliché socialmente, pero que cuesta muchísimo el poder darnos cuenta cuál va a ser nuestra fuente de ingreso, qué queremos aquí, o en dónde queremos desempeñarnos el resto de nuestros días, de dónde vamos a alimentar a nuestra familia, ¿no? La importancia de tener una lección sabia y consciente que obedezca a los talentos, que obedezca también a los gustos, ¿no? Y bueno, todo esto que vamos a estar desenvolviendo el día de hoy. Y por otra parte, Carlos, también hay una visión de seguir estudiando o no seguir estudiando, ¿no? Por ejemplo, estudiar, emprender o aprender un oficio, ¿no? Que es el título de este podcast. Lo repito, estudiar, emprender o aprender un oficio. Carlos, en nuestras juventudes, que no fueron hace mucho, ¿no? Te voy a platicar de la mía. Mi papá no era muy insistente, mis papás no eran muy insistentes, pero sí apreciaban mucho el que existiera un título. Nunca se me forzó a que estudiara determinada carrera o que hiciera determinada cosa con mi vida, pero sí siempre había como una presión no escrita en donde decías, necesito que continúen los estudios. Y algo muy importante aquí también, que se predica con el ejemplo, ¿no? Entonces mis padres ambos son profesionistas y mi papá también se desempeñó en el magisterio y estuvo estudiando constantemente. Entonces, indirectamente tú vas asociando, vas viendo y vas naturalizando el hecho de que el seguir estudiando es parte totalmente natural de la vida y es el camino correcto que tienes que seguir, ¿no? Habrá otros contextos en los que no los fue. Me gustaría que me contaras, Carlos, tu experiencia en ese sentido con tu familia, por ejemplo, ¿cómo fue?
Fíjate que a diferencia tuya, y que te llevo algunas generaciones, hay una brecha No tantas, generacional pero importante, pero mi madre estudió puericultura, entonces toda su vida, aunque murió muy joven, siempre desarrolló lo que es esta auxiliar de educadora que comúnmente se le conoce, y mi padre tuvo carrera trunca en contaduría, que no se logró titular, no fue contador público como él hubiese querido. Y sin embargo, siempre ambos buscaron que sus hijos, somos cuatro, estudiaran. Él y mi madre decían que sí veían como una posibilidad de que si tenías un mayor grado de estudios, ibas a tener por lo menos tres cosas. La primera, un referente que te pudiera sostener a futuro, cuando ya eres adulto y responsable ya de toda una dinámica de casa y de familia. ok, como Esa esa es la estabilidad primera, que te brinda, ¿no? la estabilidad Un económica. oficio estable, pues. Ajá. Y luego, una segunda era que siempre recuerdo que decía mi papá, está la disyuntiva de si es un oficio o es una carrera larga, o una carrera técnica o una carrera Ujú, larga. ujú. Y entonces ellos apostaban porque fuera una carrera larga. Eh, de tal suerte que siempre se nos inculcó que uno, en la carrera larga te iba a brindar unas ciertas satisfacciones que no te podía brindar un oficio o una carrera técnica. ¿Cuáles son? Te voy a mencionar dos nada más, por ejemplo, que siempre escuché de ambos. Es esta cuestión de posibilidad de roce cultural, Ok, porque dice que ellos pensaban que entre mayor grado de estudios, tú podías irte interactuando con personas que te iban a brindar experiencias de otro tipo que si te quedabas a un nivel técnico o de oficio. claro. Cuando hablo de oficios, quiero aquí recalcar, ¿verdad? La experiencia de la familia, pues eran alguien que fuera electricista o que fuera albañil o que fuera, no sé, cualquier otro oficio, carpintero, etcétera. Incluso mecánico no, no estudiado, no ingeniero mecánico, no, sino chalán, ¿no? Sí, Porque sí, ahí sí, hasta una diferencia ya había. claro. Pero la tercera, y que yo creo que es muy fundamental y a mí me ha marcado y la he venido comprobando a lo largo de los años, ellos decían, bueno, nuestra intención como adultos, padre y madre, es que ustedes estudien una carrera larga, ¿no? Una licenciatura, voy a decir, que puedas adquirir después unos posgrados, maestría, doctorado y etcétera. Sí, Pero si decidía uno tener una carrera técnica o de oficio, sin estudio necesario de algún grado de escolaridad, era que estuvieras convencido de que te gustara. Y yo creo que ahí hay una clave muy importante, ¿eh? O sea, es decir, si tú te dedicas a cualquier oficio, si ya hay gusto, vas a ser el mejor de los oficios que escojas. O sea, vas a ser el mejor carpintero, el mejor albañil, el mejor electricista, el mejor de oficio. Si es una carrera técnica, un auxiliar en contaduría, por ejemplo, o como en mi madre, en el caso de mi madre, un auxiliar de educadora, que es a un nivel técnico, y dices, bueno, si te gusta, lo vas a hacer de la mejor manera. Y si aún así decides estudiar una carrera larga, que sea una carrera que sí sea de gusto. No solamente de que tengas ese talento o esa condición de manejo a lo mejor de muy fácil el conocimiento de X materia, sea abogacía, sea medicina, psicología, que es mi caso, yo soy psicólogo, y ellos decían que era esa clave importante a seguir, que te gustara. Yo te voy a comentar una experiencia. Hace como un par de años me invitaron a dar un taller. La mayoría eran de personas aproximándose a los 60. ujú, ujú. Y entonces yo empecé a dar, pues, la introducción de las dinámicas y una de estas era precisamente qué tan satisfecho te sentías en tu propia actividad. Quiero recalcar que la mayoría eran profesionistas, ¿eh? O Ok, sea, si había técnicos o eh, gente que había estudiado una carrera técnica, secretariado, por ejemplo, pero la mayoría eran profesionistas. Y yo me fui de espaldas cuando los comentarios de la mayoría en una dinámica decían, ahora sí estoy a unos años de ser feliz. Y yo pregunté, ¿por qué es esa situación de referencia? Es que en un par de años, en año y medio, año, un mes, en tantos meses, ya me voy a jubilar. La verdad, Alex, me fui para atrás y recordé esta situación que te refería de mi familia, de decir que te guste. O sea,
yo les decía, es que la felicidad no está en que te jubiles. La jubilación Ni en es lo una que te parte. llega en la quincena, ¿no? Porque a veces se podría llevar a confundir también, ¿no? Esa es otra, así es. Entonces dices, bueno, la felicidad es esta conexión que tienes entre lo que haces y el gusto que tengas por ello. Claro. Y creo que eso se marca una gran diferencia, ¿eh? Y la puede marcar porque ahorita, por ejemplo, pudiéramos tocar el aspecto de si te conviene o no tener una carrera en términos monetarios. Sí, es todo un tema. Porque ves a tu alrededor y tú puedes checar que a lo mejor gente que no tiene una carrera larga, una licenciatura, vamos, mucho menos una maestría, gana muchísimo más que el que estudió. Y ahí viene una disyuntiva, ¿no? Dices, ay, sí convendrá estudiar o no estudiar, o quedarme en una situación de oficio o una situación de carrera técnica. Y vuelvo a subrayar, si te gusta, tiene que ser el camino. Porque esta combinación es clave. Yo cito el ejemplo de estas personas porque les decía, es que la felicidad está en el aquí, en la hora de la actividad que te dediques. Claro, claro, Porque claro. si no, si estás esperando esa felicidad y la felicidad no es una meta. O sea, Sí, 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 es parte del proceso, ¿no? es parte de un proceso y de verte enriquecido. En otra plática que yo tuve hace como un año, yo ponía este ejemplo. A mí me sorprendió y yo estaba adolescente cuando lo vi. A lo mejor ustedes igual lo podrán tener en referencia, si no, googleenlo. Yo vi una entrevista que le hicieron a Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones. Él tenía como 42, 44 años cuando le hicieron esa entrevista, o sea, muchos años atrás, Sí. 4 décadas. Y le dijeron, oiga, señor Richard, él padece de artritis reumatoide degenerativa, o sea, los dedos los tiene muy atrofiados. Oiga, ¿y usted cómo se ve como persona grande, como viejo, a los 80 años? Y él contestó con ironía, dijo, yo tocando la guitarra y haciendo lo que me gusta, y quisiera morirme así. Yo decir que hoy todavía siguen tocando, hacen giras, están en una gira del 2025, tienen más de 80, o sea, 80, Lo 81, cumplió, ¿no? y lo está cumpliendo. Y cuando tú lo ves en el escenario, ves que hay esa conexión entre el gusto y lo que está haciendo. Sí. Y bueno, quiero decir que los otros integrantes, salvo Charlie Watts, que ya murió, siguen haciendo lo que les gustan y son personas que tienen 80 años y más y siguen haciéndolo, ¿no? Claro, uno puede decir, bueno, es la excepción. Yo te puedo decir algunos otros ejemplos. Versus, en contra, yo te hablo como también experiencia de vida, que cuando tú ves a tus amigos, a tus vecinos tal vez, aunque no sean tus amigos, tus vecinos, y que están generando una situación de vida a partir del trabajo, de si estudio o no estudio en esta situación de disyuntiva. Y yo puedo observar que, bueno, muchas personas, amigos míos, no estudiaban más que la prepa, pero aprendieron un oficio. Y ese oficio les genera esta conexión de que como es de su agrado, siguen avanzando y son personas exitosas, felices yo diría, y con posibilidades económicas superiores a uno que estudió licenciatura. Mira, el podcast pasado, ustedes lo recordarán, estuvimos con una persona que es electricista, ¿no? Y que anteriormente fue músico, dos pasiones que él lograba combinar y que después tomó la decisión de que por el momento se va a abocar más a la electricidad, ya que lo disfruta mucho, pero realmente tú lo escuchas en el video, lo escuchas en el podcast, quien ya tuvo, perdón, la posibilidad de verlo, y él disfruta, ama lo que hace, de verdad que cada que hace cualquier trabajo, el que sea, lo hace con muchísimas ganas, con muchísima paciencia, con muchísimo amor, y disfruta mucho ver la satisfacción del cliente de un trabajo bien hecho, ¿no? Entonces, coincido totalmente contigo que para poder tener la elección precisa, tenemos que abocarnos primero a lo que nos guste, pero también, como lo refieres, a lo que sabemos y podemos hacer bien, ¿no? Tiene que haber una conexión Sí, muy, sí, muy muy. importante, ¿no? Entre lo que me gusta y lo que sé hacer bien, ¿no? Porque entonces, si no, puede suceder una situación muy específica ahí, que existe una decepción, o que te cueste más trabajo, ¿no? En el Así caso de que es. sea posible, porque entonces yo aquí me peleo y a mis estudiantes yo les insisto en muchas ocasiones que nos olvidemos de esta idea que los límites los pones tú.
Hay ocasiones en las que los límites ya están puestos. Así es. Hay ocasiones en las que los límites están establecidos y si tú como guía, llámese padre, madre de familia o docente, ¿no? O como guía, cual sea la figura, les engañas, ¿no? A los jóvenes que van en su desarrollo natural y les dices, es que los límites, tú pones qué tan alcanzables sean. La realidad es que no, tienes que hacer una evaluación, tienes que ser realista, tienes que ver tus posibilidades cognitivas, de talento, económicas, y entonces ver si tu energía la vas a ocupar en ese rubro o si esa energía que tienes la puedes canalizar hacia otra parte, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo 3 placas, 18 tornillos en el brazo derecho, ¿no? A raíz de un accidente. Y yo por más que quiera ser el mejor luchador, el mejor peleador, el mejor boxeador, y ponérmele al Canelo, por ejemplo, pues en alguna ocasión pues voy a sufrir muchas heridas. ¿Por qué? Porque me estoy yendo con la idea de que no hay imposibles. Cuando yo me estudio, me analizo y me doy cuenta que realmente es una limitante el hecho de que yo tenga esa condición en mi brazo, entonces pones los pies en la tierra y la energía tan bonita que tienes la ocupas en algo en lo que sí puedas tú brindar ese talento y poder ubicar, ¿no? Es muy fácil decir para lo que no soy bueno, pero también tendría que ser igual de fácil decir para lo que sí soy bueno. Así es. ¿Sí? Y reconocer, a mí me gusta, por ejemplo, mucho hablar en público, espero que lo haga bien, ¿no? Pero a mí me encanta poder estar frente a una audiencia y poder compartir una idea, ¿sí? Entonces, yo creo que coincido totalmente contigo, primero, que te guste, segundo, que sea alcanzable, ¿no? Porque dejemos de romantizar las cosas, ¿no? Así es. Que sea alcanzable. Tercero, me gustaría también tocar un tema que tú ya tocaste, pero que quiero ahondar un poquito más. No le pregunté al compañero, al amigo que entrevisté la vez pasada cuánto ganaba, pero yo sé un aproximado. Y no nada más él. Yo sé que muchas personas con oficio, ¿sí? Les va muy bien en la obra, les va muy bien en el ejercicio de la construcción, quiero decir. Los sueldos mínimos rondan, ya lo decía el Arqui Juve, ¿no? Rondan entre los 3,000, 3,500 para arriba, de 10, 12 mil pesos semanales, porque ellos les pagan los sábados, ¿no? Sí es. Semanales, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, mediodía, el domingo se descansa. Entonces, si te vas por lana, si te vas por dinero, realmente tienes que ponerte a pensar, porque si te vas por dinero, perdón, pero yo tengo, y de verdad que no es presunción, pero yo tengo 2 licenciaturas, una maestría, un doctorado, etcétera, 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 y sin problema un compañero de ellos, de estos que se dediquen a estos oficios, puede ganar muchísimo más que yo. Entonces, si nos vamos por lana, nos quedamos cortos. Y para esto, amigo, te tengo un video que quiero que veamos nada más rapidísimo para tratar de entender esto. Este video te pongo en contexto, lo grabé haciendo una captura de pantalla, haciendo un ejercicio totalmente que ustedes en casa lo pueden hacer, y es más, los invitaría a que lo hicieran, en donde me pongo a buscar empleo en cualquiera de los miles de buscadores de empleo que hay. Y lo que hago es lo siguiente. Listo, amigo, mira, aquí lo tienes. Aquí lo primero que voy a buscar es el trabajo de un mesero. Si te puedes dar cuenta, hay de 14,000, tenemos 12,000, 8,000, 10,000, ¿sí? Todo esto ya sabes, más propinas, ¿no? 18,000 por ahí un capitán de meseros, 12,000, mesero vendedor de 20 a 30,000 pesos por mes, ¿sí? Vamos a ver otro empleo. Cocinero, ¿sí? Cocinero, tenemos ahí 12,000 pesos, 13,000 pesos mensuales, de 8 a 10,000 más propinas, de 10 a 11 más propinas. Bueno, vamos a ver otro intendente, ¿no? Intendente, vamos a checar 12,000 pesos mensuales, un trabajo de 8 horas, 8,360 más algunos bonos. Tenemos 9,000 pesos al mes, 9,300 pesos al mes, 10,000 pesos al mes, es el promedio, ¿no? 14,000 pesos mensuales. Esto de un trabajo de personal de apoyo. Vamos a ver el de un docente. El de un Perfecto. docente. De 11 o 12,000 pesos, de 12,000 pesos, 12,500, 10,000 pesos mensuales. Mire, maestro de preescolar, 16,000 pesos, 7,500 a 9,000 pesos, 10,000 pesos,
80 pesos la hora, 80 pesos la hora, 9,000 a 10,000 pesos. Entonces, pues, vamos en que no hay diferencia, ¿eh? Sí, sí. Psicólogo. Yo soy psicólogo, tú eres psicólogo, vamos viendo cómo está nuestra carrera. 3,000 pesos, 7,000 pesos al mes, 10,000 pesos mensuales, 13,000 pesos mensuales, 7,000 pesos mensuales, 16, 15. A ver, vamos viendo uno más. Doctor, ¿no? Doctor, Un es doctor. médico Médico, ajá. de un hospital. Eso es bueno. 20 a 25,000, de 10 a 10,000, 500. Tenemos por ahí también 1,000 pesos por día, ¿no? Muy bien. 12,000 pesos mensuales. De 15 a 20,000 pesos, 8,000 pesos al mes, 11, ¿sí? Y por último vamos a ver el de un abogado. Ok. De 13 a 16 mensuales, 15 a 18. Tenemos de 15 a 17, de 13 a 17, de 15. Entonces, si nos damos, bueno, una persona que pone uñas, ¿no? Que una Ok. técnica en uñas. Sí. Ahí tenemos 3,100 pesos a la semana, 1,900 por semana, 2,000, 8,000 pesos al mes, 16,000 pesos por mes, ¿sí? Y bueno, así nos podemos seguir, Ajá. pero creo que la idea ya la captamos, ¿no? La idea es que realmente si nos vamos por dinero, nos vamos a llevar una gran decepción, ¿sí? Entonces yo me prefiero regresar a hacer lo que realmente te gusta. Y aquí me gustaría reflexionar un poco porque, bueno, aquí hay dos cosas. La primera, como ya lo analizamos, que los oficios realmente te pueden llevar a un nivel adquisitivo mayor, ¿sí? No a lo mejor no en todas las ocasiones, pero si nos vamos a la generalidad, así es. Por otra parte, la falta de empleo, ¿no? La falta de empleo para profesionistas, Claro. porque para psicólogo había 2 hojas, o sea, ¿qué opinión te deriva todo esto, el ejercicio que acabamos de hacer? Fíjate que yo no me gusta hacer como las situaciones muy polares, ¿eh? Ajá. Porque pueden ser engañosas. Mira, por ejemplo, en defensa de las licenciaturas, te podría decir que si adquiriste una licenciatura y conectas en un empleo con respecto a tu licenciatura, vamos pensando en las que acabas de revisar. Derecho, abogado. Médico, medicina. Psicólogo, salud mental. Como licenciaturas. El tipo de trabajo que vas a realizar en esas referencias Uh-huh. es un trabajo que no se ve, que es el trabajo mental. Es Bien. un intangible. O sea, es decir, ahí hay una diferencia porque no lo puedes palpar de manera inmediata. Entonces, dependiendo del tipo, por ejemplo, de materia que te dediques en derecho o del tipo de medicina que te dediques a realizar, en una subespecialidad hablo, o en psicología, en la materia que se te venga en mente industrial, social, educativa, que no es mi caso, tu caso, y algunas otras, no se puede palpar de manera directa. Entonces ahí hay una trampita, ¿no? ¿Por qué? Porque luego piensas, por ejemplo, en los oficios. Decir, un mesero que tiene que estar una jornada, vamos pensando, de 8 horas, cargando charolas, acomodando De pie todo el día, mesas, ¿no? de pie todo el día, y luego Sí, aguantando la el interacción trato con de la los... interacción con los clientes. Entonces eso ya marca una diferencia. Si lo pienso, por ejemplo, en una situación de obra, pues imagínate, yo sé que ahora ya la tecnología ayuda, pero es cargar costales. Sí, sí, Y aunque sí. lo hagas Está bajo el sol, ¿no? bajo el sol, la lluvia, la intemperie, o sea, y cargar ladrillo y de todo el material que se implique. Y si no chambeas, no ganas, Exacto. ¿no? Y es un desgaste físico que es directamente palpable ahí, Uh-huh, uh-huh. ¿no? A diferencia de las licenciaturas que yo te acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque ahí hay un desgaste físico muy notorio. Sí. O sea, cargar, estar bajo la la intemperie. intemperie. Y luego el trato con el jefe y los similares, ¿no? En donde va a haber alguien que, como en todos los empleos, se va a querer aprovechar, va a querer sacar una ventaja, y entonces todo ese desgaste que sí se refleja de manera física y se ve de manera directa. Y si bien ganan mucho, yo creo que la conexión está ahí más hacia el dinero que hacia la propia actividad. Pudiera ser así como una
yo digo situación de defensa y que no siempre opera así. Es decir, yo creo en los matices, en los grises. Imagínate que esta persona por muchas razones no pudo estudiar y toma un oficio, pero le agrada el oficio. No obstante el desgaste, para él, aunque el desgaste físico sea notorio, el desgaste mental es otro, porque está conectado con la actividad. Y fíjate, yo conozco personas que se dedican a la medicina o incluso a la psicología y que no sienten tanto ese gusto. Sí, claro. Y el trabajo que realizan tampoco tiene mucho compromiso. Fíjate ahí, esa mezcla. Y están porque el salario es bueno. Aunque en esa referencia que tú me acabas de decir, puede ser equiparable a la de un oficio. Sí, 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 sí. ¿Sí? O sea, yo quiero decir con esto que cómo se mezclan variables para que den sentido a tu propia vida en una actividad que es la laboral. Y que si no es la primera, o sea, si es la segunda, que te da sentido como humano. Claro. Porque del trabajo se desprenden un montón de cosas, ¿no? He escuchado a gente que dice, no es que me guste trabajar por trabajar, me gusta porque está conectado con una actividad que a mí me agrada y que me da un nivel socioeconómico, ¿sí? Yo digo, y te reflejo aquí una situación de cuando estaba estudiando la carrera, un maestro nos dijo a todos, si se piensan hacer ricos de la carrera, se equivocaron, escogieron mal la carrera. Y yo puedo decir qué equivocado estaba el maestro que hizo esa referencia, porque mira, indudablemente yo creo que difícilmente hoy por hoy una profesión te puede llevar a un nivel de riqueza. Creo que te lleva más un oficio. Y si el oficio es en conjunción con la familia, todavía mejor. Es decir, yo conozco gente que pone un negocio y este negocio es familiar y le da para todos. Sí, Un poder adquisitivo alto, superior incluso que el que acabas de googlear. sí. Porque, digo, hay personas que se llevan a lo mejor ya libre, hablando de un negocio, cerca de 5 o 7 mil pesos diarios de Sí, sí, ganancia. sí. Yo lo veo en mi vecino, que es el que está en la esquina de donde tienes tu casa, el súper. Gracias. Empezaron con una tiendita pequeña y ahorita ya se ampliaron. Yo veo que el negocio es familiar y que los que trabajan ahí, tanto los hijos como ya los sobrinos, empezaron, por ejemplo, con una motito. Ahora llegan en carros. Estoy hablando de 5 años, de que observo esto. Digo, caramba, algo pasó ahí. ¿Sí? Y aquí hago el subrayado. Te puedes ir con una finta, Alex. ¿Por qué? Son muchachos que tienen alrededor de 20 años, 22, que no están ya estudiando, pero que tienen un poder adquisitivo alto. Pero porque veo que es la cadena. O sea, los papás están ahí como pilares, no hay fugas de dinero, y luego traen a los hijos para que hagan esta labor de ayudantía hacia el negocio, es de abarrotes y cosas de un poco de verduras, frutas, carnes frías, o sea, hay un Poquito de todo. poco de todo, y observo eso. Pero igual, yo platicando con estas personas, había una chica que dijo, yo ya nada más voy a estar tantos meses aquí porque yo quiero estudiar medicina. Ok. ¿Sí? Y aquí pongo otra variable. O sea, fíjate cómo es la visión que ella está teniendo de hacia su futuro como persona. Y ella dice, quiero seguir estudiando y no estar en súper, aunque tenga un buen poder adquisitivo, o sea, un buen pago por el servicio que da. Pero también nota otra cosa. En el negocio, Alex, son 365 días al año. De 8 de la mañana a 10, aunque haya turnos, o sea, no te digo que Sí, estén todo el sí. tiempo la persona, pero eso también te tiene que, si no atraer, por lo menos quedarte en una situación de lo afronto por la situación económica y empiezas a conjugar variables, ¿no? O Sí. sea, la chica esta, yo le pregunté, ¿y por qué medicina? Es una carrera que, aparte de larga, para que te coloques, tienes que tener, y vuelvo a lo mismo, dice ella, bueno, es mi gusto, se me da, tengo una muy buena desarrollo de habilidades psicológicas superiores, memoria, retención, análisis, síntesis, etcétera. Y yo leo los libros y me agradan y tengo esa ventaja. Por eso me convence medicina. Y por otras situaciones ya más particulares, ¿no? El querer intervenir acerca de la vida de una persona
salvarla o curarla o por lo menos atenderla. Pero son visiones que ya se tienen, ¿me entiendes? Sí, Y el otro chico, los otros chicos dicen, no, es que yo aquí, ¿para qué estudio? Si aquí ya tengo, yo gano más que mi papá, que es contador. Yo gano más que mi mamá, que es maestra. Y sí, lo viven al día a día. sí, sí, como tú dices, si te vas con la finta del dinero, ¿no? Entonces te puedes engañar al pensar que la motivación es la retribución económica nada más, ¿no? Exacto. O sea, todos vivimos o buscamos, ¿no? El sustento de la casa, pero si esa es tu motivación, entonces te está yendo con la finta. Porque como tú dices, ¿a qué hora se despiertan ellos para surtir la Para, tienda? para, Nosotros vemos la tienda ya surtidita, ¿no? Pero exacto. ¿a qué hora se van al mercado de abastos? ¿A qué hora surten? ¿A qué hora? ¿A qué hora se acomodan? ¿No? Así es. Y esto es o sea, va y ven, porque no es que lo hagas una vez, ¿no? Es de acuerdo y tienen una buena cantidad de clientes y esto tiene que ser, si no diario, por lo menos cada 2 días. Y entonces el trabajo, el oficio no es, insistiría, como tan cómodo. Y si no tienes el agrado, pues todavía más difícil, Sí, ¿no? Aquí la única ventaja que yo vería que como negocio familiar, por citar un ejemplo, es esta situación del dinero como un gran atractivo, ¿no? Y que te puede representar varias fintas. Fíjate, contaminando mi pensar, yo diría, observé que estaba un señor con tacos al vapor, ahí en la mera esquina de esa tienda. Lo que hizo el dueño es llamarlo a la tienda y en su cochera abrir un espacio y sacar una licencia para vender tacos también. Pero él, fíjate, su barrenda ahí, o sea, dice, vamos como socios, ya no trabajas en la esquina, trabajas aquí dentro de mi local. no, bueno, Pero ¿qué crees? Que les está yendo súper bien en el sentido de que ellos, estas personas se sienten agradecidas primero porque ya no están tan a la intemperie. Dos, como están aclientados, han tenido mejoras y se les ve de manera inmediata. claro, pues es el que va por los tacos, va por el refresco de una vez y, ¿no? Y sabes que a eso súmale a un comentario que hiciste en un principio que cuando tú haces algo que te gusta se refleja, ¿sí? Por ejemplo, en mi casa, su casa, este, hay dos tiendas, una más cerca que otra. Y indudablemente nosotros vamos a la que está más lejos, cuando tenemos que proveer algo, ¿no? A la casa. ¿Por qué vamos a la que está más lejos? No porque sea la más surtida, ¿no? Porque el trato de las personas es mejor. Porque el trato de las personas o te saca una sonrisa cada que vas, o ya te preguntó cómo estás, o ya te contó un chiste, o ya te hizo ameno el ratito, ¿no? En cambio, cuando vas a la primera tienda, hay una queja constante, a lo mejor está hablando por teléfono y ni siquiera te pone atención, y eso es lo menos, pues hay ciertos comportamientos que te harían pensar, no nada más que no disfrutan su trabajo, sino que no disfruta que llegues, Así es, ¿no? así Y es. eso se siente. Se palpan. Posiblemente las personas de las que nos estás platicando, no nada más disfruten la retribución económica que emana de ese ejercicio, sino la propia atención, ¿no? Que se puede Ajá, tener al público. el desarrollo del propio oficio, yo Sí, diría, el ¿verdad? O sea, servicio al que es el cliente, servicio al cliente, el tener ese contacto con mercancías de diferente índole, porque digo, imagínate, es un ejercicio cognitivo importante. La gente que está ahí ya sabe precios, sin sí, consultar. Bueno, ahora tienes el lector, pero sí, sí vale tanto, ¿no? O tal cosa, la va a encontrar en tal en tal parte. pasillo, Entonces, o sí, sea, toda esa organización que tiene que ver con el ejercicio del oficio, que imagínate que si fuera fuerza, como acabas de decir, se notaría. se notaría, Se notaría. Entonces, insisto, o sea, es no irnos con las fintas. claro. Y yo creo que sí, un peso que hoy por hoy sí le daría es este gusto que tengas por la actividad que realices, sea una licenciatura, tal vez una maestría, un doctorado, o bien una carrera técnica o un oficio, que se nota y se palpa. Creo que para mí sí eso sí es clave, ¿no? O sea, Uf, por- fundamental. regreso, ¿no? Digo, porque ya estamos platicando un poco como de un segundo momento, de las consecuencias ¿no? De un segundo momento. Pero como docentes, como padres de familia, ¿no? ¿Cómo podemos el decirle a nuestros hijos, estudia, no estudies, haz esto o haz lo otro, ¿no? Porque
porque nosotros tenemos tatuado la referencia de que tenemos que estudiar, Así es. de que tenemos que traer un título a la casa, ¿no? Y yo conozco de verdad muchas referencias, incluso en la universidad había una compañera que decía, a mí me encanta la gastronomía, disfruto cada que preparo un pastel o que preparo cualquier receta, ¿no? La disfruto que los demás estén comiendo de una creación mía. Entonces, ¿por qué estudiaste psicología? Porque mis papás me pedían el título de psicología. Yo les entrego el título y me meto a estudiar gastronomía. Eso es algo muy impactante y muy triste, Sí. porque posiblemente sea muy buena chef, lo disfrute, ¿sí? Pero estaba de por medio el que en ese entonces, y no sé ahorita cuál sea la percepción, pero que en ese entonces el estudiar para ser chef, pues no era bien pagado, bien valorado y bien visto, ¿no? Ujú. Entonces era un desperdicio, por así decirlo. Así lo manejaba, que totalmente estoy en contra, pero así lo manejaban sus padres en ese momento. Entonces, qué triste, pero es una realidad y muchas de las personas que están estudiando actualmente, o incluso que nosotros tratamos con chavos de bachillerato, ¿no? Ujú. Esa es la mentalidad, ¿no? Es que mi papá es contador, mi papá es médico, mi papá es maestro y yo tengo que también serlo porque ellos ya me están incluso llevando a ubicaciones de trabajo para que yo me empiece a familiarizar. Es complicado porque te habla de que no hay como esa libertad creativa, ¿sí? Y con esto quiero platicarte a la audiencia y a ti. Me fui para atrás cuando me empecé a dar cuenta que están desapareciendo carreras y Ujú. que otras más deberían desaparecer y aún no desaparecen. Así Las es. siguen ofertando, pero ya son obsoletas. Así Ya es. son obsoletas ante la sociedad porque no va a haber un mercado, en 3 o 4 años que la termines, no va a haber un mercado donde puedas laborar, ¿sí? Y entonces con ello viene la evolución de algunas otras carreras e ingenierías que están surgiendo y que están naciendo. Creación de contenidos, ¿no? Creación de videojuegos, Ujú. inteligencia artificial, Así algunas es. ingenierías muy específicas para la utilización de la inteligencia en la industria, etcétera, etcétera. Pero qué interesante el poder como docente. Bueno, como docentes nosotros lo único que hacemos es, en ocasiones, si bien les va, darles un examen de orientación vocacional, donde ese examen resalta a lo mejor gustos, pasiones, y que Ujú. ojo, no es exacto porque son las del momento, Así ¿sí? es. Tendríamos que hacer un estudio mucho más profundo que nos den, aparte de habilidades, capacidades, fortalezas, talentos, nivel adquisitivo, opciones de empleo, el mercado, donde, o sea, no sé, un ejercicio muchísimo más completo que nos ayude a darle más enfoque y que a lo mejor alguno de ellos diga, no, pues es que tú, 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 tú no estás preparado para la universidad. Tú Ujú. estás, pero para que te pongas a emprender, porque lo Ujú. tienes Ujú. todo, ¿sí? Así Y es. qué difícil decirle, no estudies, ponte a emprender. Sí, fíjate que ahorita me hiciste recordar una experiencia que tuve hace como 2 meses, 2 meses y medio. Me invitaron en el CUTBA a los que ya estaban como alumnos del centro. O sea, en tu CUTBA son pues biologías, agronomía, Agronomía. agronegocios, Veterinaria está. veterinaria, Sí. veterinaria. Entonces, me tocó hablar con los papás y yo me sorprendí porque pensé que no íbamos a tener respuesta. O sea, son recién adultos, promedio, o sea, personas que ya tienen 18 años, que están iniciando una carrera. Sí. Y para mí fue muy valiosa la experiencia, también me hiciste recordar, porque yo pregunté, oigan, ¿quién de los que están presentes tienen licenciatura? Lo que sea, ¿no? Entonces ya pues como el 50%, 60%, o sea, si había De los de padres. los padres, un buen contingente ok, les dije, ¿y quiénes de ustedes van a dejar a sus hijos por el mismo centro y por las carreras, vivir solos en una pensión estudiantil? Uh -huh. Y me sorprendí porque era cerca del 45%. Ok. O sea, los que iban a dejar casa, entonces en donde va a haber una inversión, porque bueno, los padres siguen Sí, manteniendo por supuesto. económicamente a estas personas. Y yo les pregunté, ¿quiénes de sus hijos ya trabajan? O sea, fue muy poca. O sea, te puedo decir alrededor de un 15% de los que estaban presentes. Y entonces empecé a decir lo que dice la teoría, ¿sí? O sea, uno, pues que dialogues mucho con tus hijos a referencia de lo que quieren estudiar
y no de lo que tú quieras imponer como padre o como madre. Y eso es básico. Segundo, que si tú estás detectando si tu hijo o tu hija tiene ese gusto, ese nivel de querer hacer el estudio en cuestión, ¿no? Y luego el tercero, si tiene conocimiento y habilidades mínimas para o sea, si se le Claro, sí, facilita. sí, sí. O sea, estamos en la teoría. Y bueno, te puedo decir, surgieron ahí muchas cosas muy padres, entonces, eh, una pregunta así muy repetida en los que estaban ahí presentes es, fíjese que nosotros nos dimos cuenta de que hizo el examen nuestro hija, nuestro hijo, y resulta que cuando en el Inter que hace el examen para dar los aceptados y no aceptados, empezaron a descubrir que sus hijos tenían como el gusto por otras cosas que no eran a propósito de la... Ok. Me llamó la atención, unos que voy a citar me decían, es que mi hijo, yo descubrí que tiene gusto por las artes. Por ejemplo, uno de ellos, el dibujo. Yo tengo una hija que quiere más bien estudiar algo que tenga que ver con artes escénicas. Y entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos, no? Imagínate, yo digo, son recién adultos, a 18 años, están iniciando una carrera, hicieron ya el examen, ya están dentro de la universidad y tienen esa duda. Y entonces la directiva dice, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, eh, nosotros en el diálogo, checando opciones, yo les decía, a ver, vamos viendo lo que dice la teoría. Voy a aprovechar lo que tú dices. Por ejemplo, yo recurro mucho a las inteligencias artificiales. Yo les digo que la inteligencia artificial hoy por hoy, su límite es la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque no debes de creer a ciegas en la inteligencia artificial. Es muy buena y te da un montón de eh, información, te hace ejercicios muy rápidos de recuperación de la misma. Pero si tú no tienes el conocimiento, el gusto por indagar como humano, te puedes ir con fintas y puedes tener referencias falsas que como en cualquier nivel y cualquier materia de estudio pueden presentarse. Claro. Entonces, ¿a qué voy con el ejemplo? Que hacemos este ejercicio ahí con los papás y una recomendación así generalizada es, ten este diálogo con tus hijos y si ves que no es solamente una opción, combínalas en la medida de lo posible. Ok. ¿Qué quiere decir con esto? Que, bueno, no renuncio a la universidad porque ya fui aceptado. Tienes unos primeros meses para ir indagando que si esto que tú imaginaste te está dando respuesta en términos de lo que la universidad te puede ofrecer. O sea, yo estoy en agronomía o estoy en agronegocios y en estos meses sí, como que las materias que me están dando sí están en el imaginario de lo que yo pensé que iba a ser la carrera, de lo que yo quería como ejercicio de profesión. Me está dando esos elementos. Si es así, entonces continúo. Si no es así, es un momento de hacer una pausa para reflexionar. ¿Por qué? No sé en tu generación, Alex, pero en las mías, yo tenía compañeros, por ejemplo, en Derecho, que al quinto año decían, es que yo no debí de haber estudiado Derecho. Sí, sí, sí sucedió. ¿Y por qué? No, pues porque mis papás querían, o porque lo vislumbraban como una situación de posibilidad económica, pero no me siento a gusto, no me da. ¿Y qué quieres ser? No, pues cualquier otra cosa menos esto. Hubo personas en mi generación, en psicología, por ejemplo, recuerdo mucho un amigo, compañero que decía, es que yo la verdad es el segundo año y no me atrae esto. ¿Qué te atrae? Educación física. Solo como una referencia. Se tardó mucho, pero lo hizo. Terminó psicología, luego se metió a la normal de educación física para estudiar la licenciatura. Eh, Cito estos ejemplos, insistiría, porque el reto no es sencillo. O sea, tiene que estar como muy a la par. Y yo creo que ahí indudablemente, Alex, cuando eres hijo de familia, tú acabas de decirlo, y bueno, igual yo, hijos de familia, eh, sí tener como esa situación muy en claro de lo que tus padres aspiran, que tú seas y sigas, primeramente escolarizadamente hablando y luego como profesionista, y que entonces, perdón, tú identifiques qué tanto te conectas con eso, Sí. qué tantas habilidades sí las tienes o no, si tu imaginario de conocimiento te va a permitir eso o no. Y creo que ahí estaría mucho la clave de a qué rumbo darle en la perspectiva de tus propias preferencias, de tus propias situaciones, de verte a futuro.
insistiría uno, si es el dinero, pues chécate, ¿no? Si estás estudiando y si quieres una carrera larga. Y chécate cuáles son los salarios que está ofertando en el aquí y el ahora esas profesiones. Sí. Y que las debes de vislumbrar en algo que tú acabas de decir muy correcto, que es que hay profesiones que están desapareciendo y que hay oficios que están desapareciendo. Y Cierto. que eso como vivencia y como situaciones que hoy por hoy nos está tocando vivir, yo pongo este ejemplo en términos de los oficios y de las profesiones. Yo les decía a los padres, cuando yo quise sacar mi primera tarjeta de crédito, cuando tenía 20 añitos, era sí o sí ir al banco con un montón de papeles que te pedían de requisitos y ante una humana o un humano, entregarlos, ellos revisaban este ejecutivo y te otorgaban el veredicto de sí o no una tarjeta de crédito. Yo les digo, ahora inténtenlo. Hoy, 2025, ya no es posible. Esos oficios desaparecieron. ¿Sí? Y desaparecieron, bueno, ¿por qué? Porque hoy por hoy el contacto con la tecnología, el uso de esta misma, hace que las situaciones de vida cambien, ¿no? Claro. Ahora es por medio de una aplicación, ¿no es cierto? O sea, tú subes, Sí, en 3 bájalos minutos y ya está tu ya puedes respuesta. estar comprando. Esa es una. Segundo oficio, las cajeras. Los grandes supermercados ya tienen áreas en donde es el autopago. Sí. Cuando esto se extienda, van a desaparecer esas cajeras. ¿Por qué? Porque todo será entonces autopago. Como ahora no necesitas hacer una fila en el banco, bueno, al menos de que seas tosudo y de mi edad, ¿no? O sea, que te niegues a usar la tecnología, porque o lo haces por la aplicación Una fila virtual. o lo haces en medio del cajero automático, Sí. si te quieres dar la vuelta, ¿no? Profesiones. O sea, el reto, imagínate, he estado casi 1 año y medio, 2 años ya trabajando con esta cuestión de las inteligencias artificiales. En Asia, ciertos países, podría nombrar como por ejemplo Corea, o China, Corea del Sur o China, han alcanzado procesos automatizados en medicina. Entonces, estas personas que tienen un cierto nivel de la medicina están siendo sustituidas. Porque hace un rato tú decías, hay profesiones que ya desaparecieron y que se siguen ofertando, pero son obsoletas, ¿no? Entonces, este mundo te está planteando en la vivencia grandes retos, porque tienes que conjugar allí. Yo insistiría, esta visión a futuro de cómo te vislumbras, tu gusto por, tu grado de facilidad por, y el contexto de los que quieres ganar en términos monetarios, tal o cual. Y esto te llevaría a hacer una revisión tanto de las profesiones como de los oficios, porque yo pensaría ambos están en procesos, muchos de estos, a desaparecer, Sí. ¿no? Entonces, el reto es importante. Sí, y lo decías hace un rato, la bondad que te brinda, entre muchas otras, el poder estudiar, el poder rodearte de gente con una misma visión o con una visión similar a la tuya, con los mismos talentos, ¿no? El poder socializar, el poder eh, generar amistades que a lo mejor puedan llegar a ser tus jefes, tu esposa, ¿o por qué? Porque están dentro del mismo contexto, dentro del mismo círculo y que se hace una amalgama muy interesante de todas las relaciones que se generan en las universidades, ¿no? Yo no conozco una persona que haya estudiado en la universidad que diga, yo tengo un amigo de la universidad que a lo mejor nos puede ayudar, ¿sí? Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿todavía sigues en tal? Sí, oh, necesito esto, ¿no? O sea, esas relaciones que te genera el poder solucionar problemas y poder ayudar a las demás personas, ¿no? Desde la perspectiva de haber conocido un círculo de social muy parecido a ti y que se generan buenas amistades, buenos amigos, y no es magia ni casualidad, es porque están dentro de la misma dinámica, ¿no? Entonces, posiblemente tengan empleos similares y contextos similares, ¿no? Entonces, también esta parte te enriquece muchísimo el poder estudiar o desenvolverte en un mismo entorno educativo. Y en cambio, el oficio, pues a lo mejor te priva de estas, eh,
bondades que te pueda dar entonces la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que tiene sus pros y sus contras. El poder emprender, pues ya es un proceso mucho distinto, que no es mejor ni peor. Si quiero aclararlo, simplemente es distinto. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque es cierto que no todos nacimos para emprender. ¿Sí? El emprender también es como si dijéramos, es que todos nacimos para ser médicos. No es cierto. Habrá quien sí nació para ser médico, lo haga muy bien, ¿sí? Habrá quien nació para emprender. Hablo metafóricamente, porque el emprender en el transcurso de la vida lo puedes ir forjando, ¿no? El talento y las habilidades y capacidades, no precisamente tienes que nacer con ellas, o nacer en cuna de oro y heredar la empresa familiar. Así, aunque la hayas heredado, le puedes dar en la torre, ¿no? O sea, me refiero a que el emprender también requiere un sacrificio, ya lo mencionábamos, levantarte temprano, el poder buscar proveedores, el tener las habilidades lingüísticas para poder negociar, ¿no? El poder, o sea, la figura del comerciante también es todo un reto, ¿sí? Entonces, y si te gusta, qué bueno, por ahí dale, pero no pensar que la persona que emprende está destinada al éxito. Así es. ¿No? Está destinada a un ejercicio mucho más complicado que levantarte, checar tarjeta, dar tu jornada con la mejor, y checar tarjeta de salida y vámonos. Se venda o no se venda, tú tienes tu sueldo. ¿Sí? Y por lo contrario, el emprendedor no es así. No es así. ¿Sí? Entonces, digo, cada uno de los tres elementos que estuvimos hoy desarrollando tiene su particularidad, ¿sí? Pero lo que es cierto es que tienes que encontrar precisamente qué es lo que te mueve. ¿Qué es lo que te mueve? Es una decisión que puede ser cambiante, pero que es para toda la vida, ¿sí? Yo a mis alumnos muchas de las ocasiones les doy la referencia que es como el matrimonio, ¿sí? El matrimonio es una elección que tú vas a hacer, a lo mejor muchas veces se hace de bote pronto y qué mal hecho, porque tendría que haber una estructura mucho más específica para poder escoger, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea del matrimonio tendría que ser que fuera para siempre. Si no es para siempre, también tendríamos que analizar el por qué no lo fue y entonces saber retirarnos en el momento indicado. ¿Sí me explico? Sí, pero si lo vas a hacer, que sea en el momento indicado y no arrastrando una relación y no arrastrando un negocio que al final no va a traer frutos, ¿sí? Si se va a existir una separación, que la exista en el negocio también, pero en el momento indicado, sin tampoco estar arrastrando sentimentalismos. Yo creo que, y soy psicólogo y soy muy amigo de las emociones y todos los días trato de difundirlas, pero en estas decisiones tenemos que dejar el corazón por un lado, no sé si coincides conmigo, tenemos que ser mucho más fríos y pensar con el cerebro, pensar con la cabeza. ¿Por qué? Porque es una decisión que tenemos que quitarle algo maravilloso que son las emociones y los sentimientos, pero para esas decisiones tan frías tenemos que ser así, muy crudos, muy directos, muy enérgicos, ¿sí? Me gustaría que le dieras un mensaje final, primero a la juventud, amigo a la juventud que nos está escuchando, que posiblemente estén reproduciendo este podcast con la intención de generar una certidumbre, y espero que se logre, ¿no? Que no hayan quedado más confundidos, y si es el caso, ¿no? Qué bueno, porque entonces esa remolino de ideas te va a generar que tú crees tu propio camino, ¿no? Pero el punto es a esos jóvenes que nos están escuchando con la intención de tener una elección asertiva con relación ya sea a su carrera, su oficio, su emprendimiento o cualquier otro elemento en específico que les genere una retribución económica con la que va a ser el sustento de su familia. Un mensaje para ellos, amigo. Quisiera hacerlo como breve, pero me es imposible. No te creas. Es que fíjate que ahorita me hiciste recordar, bueno, estaba platicando la experiencia de los padres de familia que tuve con nuestros recién adultos, y yo quisiera como a las partes, tanto a la juventud como a los padres de familia de estas juventudes hoy por hoy, dejar en precisión lo siguiente. Primero, un diálogo abierto para que no sea que tú estudies por una presión primeramente de tus padres, o porque quieras tú, sin presión alguna de esta externa, tú te presiones queriendo lograr lo que tus papás nunca fueron ni te dijeron que eran. Creo que eso es como muy fundamental. Y para eso, bueno, tienes que irte tú indagando en tu propia persona, en tu propio ser, de aquello a lo que quieres dar como prioridad,
O sea, prioridad uno, prioridad dos, prioridad tres. Quiero decir que en este bagaje podrás encontrar personas que digan, ¿sabes qué? Yo quiero en mi ejercicio no seguir estudiando porque veo que el dinero a mí me gusta y creo que lo puedo encontrar mediante esta y otra o cual actividad. Acabas de mencionar algunas que es el emprendedurismo, el otra es hacer de un ayudante de un negocio y que sin que tú emprendas, nada más colaboras y recibes un dinero, o vislumbrarte que digas, bueno, yo quiero estudiar una carrera de tal tipo, de tal suerte, que sí me puede brindar ese espacio, porque incluso las hay, Sí. ¿no? O sea, las hay indudablemente. Eh, la segunda es eso de no irse con las fintas, tanto la juventud como los padres de familia. No hay ninguna actividad per se que te haga rico o feliz. Es de acuerdo con las condiciones que tú vislumbres como persona y las conjugues. Eso para mí es como muy elemental. ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí me gusta, por ejemplo, este, un cierto negocio, la comida, ahí hay una gran fama porque dicen la gente todos los días come y difícilmente algo, tendrás que ser muy malo, ¿no? Y creo Cierto. que, digo, y vendes, ¿no? Aunque Ujú. seas malo, vendes, pero bueno, si tú vislumbras que el negocio, la comida es una posibilidad, conectas. Si piensas que es una situación en donde tu preferencia es más el trabajo mental que el propiamente manual, también igual marca una diferencia, ¿no? Entonces, quiero decir que se vislumbre toda esa serie de variables que se van a presentar para una toma de decisión de lo que yo quiero hacer con mi vida en el presente, en el mediano plazo y en el futuro. Porque la felicidad, pienso, en ese sentido está conjugar esto, ¿sí? Lo que yo vislumbro como gusto, me gusta esto. Si es una prioridad del dinero, entraría como un segundo referente. Y si tengo este gusto, lo otro que podría ser a los ojos de un tercero, un sacrificio, la gente que está ahí conectada ni lo es. Quiero decir, yo veo una gente que se para a las 5 de la mañana porque le escucho que está enfrente de mi casa y sale y genera su oficio y va convencido en que le gusta hacerlo y en que le gusta realizarlo y tiene una buena vida, ¿no? En ese sentido. Y que lo mismo puede observar de un profesionista. O sea, igual que a lo mejor se para a las 5 de la mañana, los tengo allí también enfrente, vaya, hace su trabajo, y como es algo que está conectado y le provoca esta situación de clic, de felicidad, y luego que lleva una vida bien. Sin estas situaciones de espejismo, porque quisiera con esto ya hacer esta conclusión, fíjate que en la experiencia que te decía del CUTBA, cuando hacemos esta referencia de preguntas y respuestas, una cosa muy importante que dicen instituciones gubernamentales como INEGI, por ejemplo, es que el promedio de los profesionistas versus la gente que tiene un oficio o un trabajo técnico, en la generalidad gana menos, económicamente hablando, Ok, gana ok. menos. Pero fíjate una situación que me llama más la atención, que preguntaban acerca del grado de satisfacción. Y ahí venía como una respuesta importante que la gente que tenga una licenciatura o que tenga un oficio, si no está conectado con el gusto, o sea, sentirse satisfecho con la actividad que está haciendo, de verdad que la va a ver el trabajo como un trabajo Sí, y que nada más va a estar esperando lo que sea en cuanto a situación económica, la que sea, o sea, bien pagada o mal pagada, ¿eh? Pero está a fuerza. sí. Y yo creo que ese mensaje a la juventud, como a los padres de estos jóvenes, sí tiene que quedarles muy en claro. O sea, este balance de variables tiene que estar visible, qué es lo que quiere mi hijo, qué es lo que yo quiero, cuáles son las condiciones, qué es lo que le va a dar prioridad y en base en esas prioridades organizar para tomar una buena decisión. Fíjate que a propósito de lo que mencionas, si mal no recuerdo, en 1990
se hace una propuesta de un cambio de paradigma con relación a cómo se mide el desarrollo de los países, donde anteriormente era el Producto Interno Bruto, ¿no? El capital económico que pueda generar un país, pero que la propuesta era muy clara, que se tenía que medir a través del IDH, del Índice de Desarrollo Humano, ¿sí? Ujú. Entonces, este Índice de Desarrollo Humano, que evalúa 3 elementos, el primero es el ámbito de la salud, también el educativo, y sí, sí termina en el poder adquisitivo, perdón, de cada una de las familias que pueda llegar a acceder a la canasta básica, ¿no? Y bueno, podríamos hacer todo un podcast de esto, pero la reflexión a lo que saco a colación este tema es que tenemos que empezar a pensar no solo en el dinero, ¿no? Yo soy fiel creyente que si haces lo que te gusta, si haces lo que te llena, si lo haces con pasión, entonces el dinero es un elemento que va a caer por añadidura, ¿no? Como consecuencia de tu ejercicio. Pero que si tu ejercicio lo haces motivándote en el dinero, entonces van a suceder muchas cosas muy distintas, ¿no? Yo te agradezco mucho, Carlos, el que hayas estado aquí, No, el que no. hayas compartido estas opiniones, estas experiencias y que yo sé que a todas y todos allá del otro lado de la pantalla le van a servir mucho. Yo quiero terminar, amigo, con una reflexión. Tú me conoces que soy medio romántico en muchas ocasiones, ¿no? Y yo sí quisiera, yo respeto mucho tú y su creencia, su fe, ¿sí? Pero yo sí quiero decir que soy fiel creyente de que todos estamos aquí por un propósito, ¿sí? Esa es mi perspectiva, mi opinión, ¿no? Y que entonces la magia de la vida misma, del desarrollo, del vivir día con día, es ir encontrando tú o tus propósitos, ¿sí? En donde en el momento que encuentres uno de tus propósitos, se te va a hacer mucho más sencillo el poder elegir tu carrera, ¿no? Ujú. Y quiero ponerme en este sentido como ejemplo. Tú lo sabes, hace algunos años ya atrás sufrí un accidente muy fuerte donde mi vida estuvo en riesgo y estuvo seriamente comprometida y que cuando yo regreso de todo esto, pues muy fuerte en mi vida, lo más fuerte que yo he vivido en mi vida, me doy cuenta por algunas circunstancias que mis propósitos de vida van en torno a la protección de las niñas y los niños, ¿no? Esas personas que no tienen voz para levantar la mano y poder gritar que quieren justicia y que a través de nosotros, ¿sí? Porque él ha sido mi compañero de lucha y tengo que reconocértelo, eh, hemos podido darle certidumbre a esas niñas, a esos niños, en ocasiones levantando nosotros mismos las denuncias porque los padres no se animaban, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas cosas que hemos vivido que te reafirman el que estás aquí por un propósito, ¿no? Cuando he recibido en específico una carta de un chavo que decía que, bueno, a raíz de una plática que tuvimos, él tomó la decisión de seguir viviendo, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas que te marcan que sí quiero ser muy claro, ese tipo de satisfacciones, dos cosas. La primera, no se te depositan en la quincena. Quiero decir, Ujú. esto no tiene paga, no tiene costo, no Claro. tiene precio, ¿sí? Ujú. Y dos, se dice que nada te llevas en esta vida. Yo creo que eso sí, esas satisfacciones de haber hecho tu trabajo de la mejor manera, con el corazón y con mucho amor, con el deseo de servir y de ayudar a las demás personas, convencido de que lo que haces lo haces bien y lo haces de la mejor manera, yo creo que eso sí te lo llevas a la tumba. Y que el día que a lo mejor mis hijos o mis nietos o la persona que me aprecie vean este video y que a lo mejor yo ya no esté aquí, sepan eso precisamente, ¿no? Ujú. Que si estás en esta vida es porque tienes un propósito y porque tienes la magia, lo bonito, el reto en esta vida es descubrir esos propósitos y entonces empezar a agotarlos, a solventarlos de la mejor manera y con la mejor energía, ¿no? Este, te quiero leer una frase de Confucio, que él estuvo 1551 antes de Cristo, ¿no? Ujú. Y que esa frase tú podrías decir, más de 2000 años, ¿sí? No tiene relación con la actualidad, pero bueno, la voy a leer y ustedes me dicen, ¿no? Elige un Bien. trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
¿sí? Así Yo creo es. que no, todo este podcast se resume en esta frase que tiene más de 2000 años, eh, en donde podemos encontrar precisamente que tienes que hacer lo que te apasiona. Pero un elemento muy importante que estuvimos platicando, no nada más lo que te apasiona a ti, sino que a través de ese oficio, emprendurismo o profesión, Profesión. puedas transmitir precisamente que existe esa transmisión de esa pasión, de ese gusto, de ese amor con el que hacen las cosas, con el que haces las cosas, ya sea a través del canto, de la pintura, de la De cualquier abogacía, que de sea. la docencia o en el caso de mi amigo, de la electricidad, lo que tú hagas, pero que lo hagas de la mejor manera, con la mejor convicción de que tú estás ayudando a una persona, de que a través de tus manos, de tu mente, de tu oficio propiamente, estás brindando el apoyo que alguien más necesita, un producto o un servicio, ¿no? Yo creo que eso es indispensable. Y también decir algo muy importante, nos hemos casado con la idea de que tenemos que convivir con una sola carrera o que Ah, tenemos eso o es importante. con una sola línea, ¿no? Yo te puedo decir que soy una persona muy rebelde en ese sentido. Ujú. Yo puedo tomar un curso de mecánica, porque me gusta mucho la mecánica, y puedo tomar un curso de gastronomía, me encanta cocinar, o sea, lo tengo que confesar, me encanta cocinar, pero me gusta tanto que no me gustaría que fuera mi profesión. Por eso no estudié para chef, en caso contrario a mi compañera. Me gusta tanto cocinar que no me gustaría verlo como un trabajo, porque entonces perdería el encanto, Ok. ¿sí? Prefiero verlo como un hobby. Esa es mi manera de verlo. No sé si quieras decir algo, amigo. Solo agregar que, digo, eso que hablas sí que es muy importante y lo trabajaba en este grupo que te digo con el CUTBA, que no solamente quepa una opción. Yo creo que eso es muy importante y que ambas partes, la juventud y los padres de estos jóvenes, lo identifiquen es nodal. ¿Por qué? Porque es donde vienen las ayudas. Una pregunta muy específica que me dijo una madre, oiga, fíjese que mi hijo ya no quiere venir y ya está aquí inscrito y estamos viniendo al curso de inducción, pero es que se dio cuenta de que tiene esta otra preferencia. Y yo le digo a ella, ¿está en posibilidades de que se combine? Una pequeña reflexión, sí. Ah, platique con su hijo y combínenlas. Creo que una situación de poderlas vivir, de poderlas, bueno, primeramente platicarlas, y sacarlas, y luego entonces vivirlas, combinarlas, y entonces descubrir. Y yo Sí, le decía a ella, y no se asuste si en esa combinación existe una sale tercera. algo más. Nos han enseñado a que, como si fuéramos programados, y el humano No funciona no así. funciona así. Entonces, es así, explota, y puede ser más de una las opciones, y siempre estar abiertas a estas porque sí insistiría en este ejemplo que tú lo acabas de leer con esta frase de Confucio. Si hay esta conexión, ¿sí? Este gusto por, eh, sea oficio, sea una carrera larga o sea una carrera técnica, si lo haces con ese gusto, no lo tienes que anunciar, la gente lo va a ver Se y refleja. lo va a palpar. Y yo creo que mayor felicidad puede un humano vivir cuando tu, si no primera, segunda actividad, que es el trabajo, lo dejas de ver como un trabajo. Así es. Y lo que ganes, en ese sentido, lo que ganes, si te administras bien, yo digo, no será una fantasía pensar que te enriqueces, pero te pones en un plano que solventas cuestiones muy básicas, ¿no? Y que bueno, yo creo que la vida es eso, disfrutas el hecho de hacer cosas que te gustan, que te conectan con tus otros iguales y que das un servicio y que lo das con gusto y que hay cosas que ni el dinero paga y que, bueno, el dinero se ocupa porque pues es lo que nos da la posibilidad de hacer intercambios, ¿no? En la Pues sí, ropa, en totalmente, la pero salud, en la al final el dinero educación, es eso, es etcétera. un elemento abstracto que se representa con números, pero que entonces el que es rico no es el que más tiene, sino el que se sabe administrar, ¿no? Así es. Entonces, realmente yo te puedo nombrar muchísimas personas adineradas, ¿no? Que dijeran cuánto dinero daría por tener un día más de vida, ¿no? Porque a lo mejor ya tiene alguna enfermedad, ¿no? Steve Jobs o algunas celebridades que, que pueden caber en este ejemplo, ¿no? Pero el punto es, ¿vale la pena tanto desgaste físico y mental
por tener algunos pesos que después eso te va a cobrar una factura en una enfermedad crónico-degenerativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión que nos la llevamos de tarea, espero que ustedes también, espero que les haya gustado el podcast del día de hoy, que les dé un poco más de claridad a todas las y los jóvenes que nos están escuchando y los papás que son pieza fundamental, porque no nada más, no solamente porque los veas ya bien desarrollados, significa que son adultos, ¿no? Y tampoco son niños, es una etapa en la que están dando el brinco y no son adultos chiquitos ni niños grandotes, ¿no? Son adolescentes y se les tiene que dar el trato tal cual. Sí quiero decir, Carlos, que estoy muy contento que nos hayas acompañado el día de hoy, que estoy muy agradecido también. Espero no sea la primera, perdón, la única ocasión, que sí sea la primera, pero no la única, que sea la primera de muchas. Y que podamos, ya en los comentarios nos dirán algunos otros temas que les gustaría que desarrolláramos. Pero de verdad muy agradecido. Muchas gracias, amigo, por haber estado aquí. Al contrario, ya sabes, amigo, es un placer y siempre es un gusto y ojalá y haya respuesta y si lo vuelves a disponer aquí a la orden, Con mucho mucho gusto, gusto. Muchas gracias, No, gracias a al todos por contrario, el gracias. favor de su presencia Muchas y hasta la gracias. próxima.